Bueno, ahora vamos a ver los rectificadores de onda completas. Hay dos tipos de rectificadores, los vamos a ver enseguida, pero antes vamos a abordar un poquito de este elemento que es indispensable para armar un rectificador. Eh, el transformador es un elemento que tiene dos funciones básicas para las que se usa. Son dos. Primero voy a explicar en qué consiste un transformador. ¿Sí? Son dos bobinas de alambre, o sea, alambre enrollado sobre núcleo normalmente de metal. Los transformadores de tipo industrial están enrollados sobre eh, barras de metal, y son dos o más eh, bobinas enrolladas. Aquí estoy mostrando uno donde son solo dos bobinas. Una de ellas se llama el primario, la otra se llama el secundario. Esas dos bobinas están enrolladas sobre un mismo núcleo de metal. Primero se enrolla una y después encima de esa bobina se enrolla la otra. Así que por un lado salen alambres de una y de la otra. Y se indica que es núcleo de metal colocando estas líneas verticales que están aquí. Dos líneas verticales es para indicar núcleo de metal. Cuando no se ponen esas líneas verticales, se refiere a que son bobinas enrolladas sobre el núcleo de aire. Puede ser un tubito de plástico y ahí se hizo el enrollado de una bobina y luego el enrollado de la otra bobina sobre el mismo tubo. Y como está hueco, pues sería núcleo de aire. Eh, y no se pone entonces estas barritas, ¿sí? Así que de un lado se aplica un voltaje, una señal, así que ese voltaje lo vamos a llamar el voltaje del primario. Del otro lado se mide otro voltaje que es inducido o generado o provocado por el primero. Ese voltaje se llama voltaje de secundario, ¿sí? Así que uno de los devanados se llama primario, el otro secundario. Cada uno tiene un número de vueltas. Por ejemplo, este tiene un número de vueltas N1, este un número de vueltas N2. ¿Sí? El número de vueltas de cada devanado no tiene que ser el mismo. No tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, la relación entre el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario se llama razón de vueltas. Lo indican con una letra minúscula que puede ser A o puede ser N minúscula. Por ejemplo, yo voy a usar la A, que es N1 entre N2. Esta es la razón de vueltas. ¿Sí? Así que cada devanado tiene un número de vueltas. Su división es la razón de vueltas. Esta relación de vueltas está estrechamente relacionada con los voltajes que se aplican y que se producen en la otra bobina. En una se aplica voltaje directamente, físicamente se le aplica un voltaje. Ese voltaje produce corriente y esa corriente que pasa por esta bobina genera líneas de flujo magnético. Esas líneas de flujo magnético enlazan a la otra bobina y se produce el efecto inverso. Las líneas de flujo
generan una corriente y esa corriente o las mismas líneas de flujo por la ley de Faraday inducen un voltaje en esta otra bobina. Así que el voltaje que se produce aquí se puede decir que es resultado del voltaje que se aplicó acá, ¿sí? Y uno es voltaje primario, el otro voltaje secundario. De la misma forma, la corriente que se genera aquí se llama corriente de primario y la corriente que se genera por acá, siempre que conectemos una carga, algo que cierre el circuito, se llama corriente secundaria, ¿sí? Corriente de secundario. Entonces les decía, esta razón de vueltas está estrechamente relacionada con las corrientes y los voltajes. En el caso de los voltajes, voltaje del primario entre el voltaje del secundario es igual a la razón de vueltas N1 a N2. Y en el caso de las corrientes, la corriente de secundario entre la corriente de primario es igual a la razón de vueltas también N1 entre N2. Así que la razón de vueltas se relaciona tanto con la corriente como con los voltajes. Esa razón de vueltas pues se indica con una letra minúscula, que puede ser esta, o una N minúscula, o alguna otra letra que se nos ocurra. En los libros casi siempre usan la N minúscula, la razón de vueltas. Ahora, aquí nos podemos dar cuenta de una cosa. Si N1 y N2 son iguales, estas me van a dar una relación unitaria, una razón unitaria, va a valer 1. Y eso indica que el voltaje de primario va a ser igual al de secundario. Así que el voltaje inducido sería el mismo que tenemos acá. Si uso el mismo número de vueltas aquí que acá. ¿Para qué me sirve un transformador que tiene el mismo número de vueltas en primario y secundario? Pues me sirve para aislar lo que conecto de este lado con lo que voy a conectar de este lado. Quedan aislados. Así que si por alguna razón yo provoco un corto en los elementos de secundario, en lo que yo voy a conectar aquí, provoco un cortocircuito, un error de conexión, se va a dañar solamente esta parte y no va a ejercer daño sobre esta parte, sobre los elementos que están de este lado. Entonces el transformador me aísla, sirve de un aislante de 2 etapas de circuito para evitar que se dañe todo, ¿sí? O sea, para eso me sirve un transformador con una razón de vueltas unitaria. La otra aplicación que les señalaba esta es una, ¿no? La otra es cuando la razón de vueltas es diferente. Por ejemplo, si N1 es más grande que N2, aquí voy a tener un número mayor a 1. Un número mayor a 1. ¿Sí? Esto va a ser mayor a 1. Entonces, quiere decir que el voltaje del primario va a ser un número de veces el voltaje de secundario. Por ejemplo, N1 entre N2 podría ser 10. Si vale 10, entonces el voltaje de primario sería 10 veces el voltaje de secundario. Quiere decir que el voltaje que sale es más pequeño. ¿Sí? Va a ser más pequeño si se cumple que N1 sea mayor a N2. El voltaje del secundario va a ser menor. Si yo aquí aplico el voltaje de línea que tenemos en las casas, 180 volts, si aplico 180 volts y esto vale 10, quiere decir entonces que acá va a haber una décima del voltaje que hay acá. Si aquí hay 180 volts pico,
aquí va a haber 18 volts pico, ¿sí? Así que si aquí hay 180 volts de pico, acá va a haber una décima parte, porque esto va a ser 10 veces este valor. El voltaje pico va a ser 10 veces el voltaje de secundario. Cuando N1 entre N2 valga 10, o sea, cuando N1 sea mayor a N2, ¿sí? Así que aquí podemos poner, si N1 es igual a N2, entonces se convierte como en un seguidor. Con respecto al voltaje sería y a la corriente sería un seguidor, ¿sí? Entonces B de secundario sería igual a B de primario. Si N1 es mayor a N2, entonces el voltaje de secundario sería menor al voltaje del primario. ¿Sí? En ese momento estamos, si el secundario es más pequeño que el primario, estamos en un efecto de reducción. A esto se llama un reductor. Decimos que este transformador es un reductor. Y al revés, si N1 es menor a N2 o N2 tiene más vueltas que el primario, secundario tiene más vueltas que el primario, se cumple esta, entonces el voltaje de secundario va a ser mayor a BP. ¿Sí? Cuando eso ocurre, estamos con un transformador aumentador. Aquí está un aumentador. ¿Sí? Bien, ahí está. Dice aumentador. No se alcanza a ver bien. Pero es lo que dice ahí, ¿no? Es un transformador que aumenta el voltaje. En los dos últimos casos, el reducir un voltaje o el aumentar el voltaje se va a notar en forma inversa con respecto a la corriente. Si ustedes se fijan, aquí es la relación inversa que acá es primario sobre secundario, acá es secundario sobre primario. Entonces es una relación inversa. Cuando el voltaje se reduzca, como en esta segunda opción, cuando el voltaje se reduzca aquí, la corriente se va a incrementar. Va a ser mayor esta que esta. ¿Sí? Para compensar y que se siga cumpliendo, que la potencia que entra sea la potencia que sale. El producto de esta por esta, voltaje por corriente, me va a dar una potencia de primario. Y voltaje por corriente acá me da potencia de secundario. Entonces, si este voltaje es más chico que esta va a tener que ser más grande para que se cumpla la misma potencia. Así que el reductor de voltaje se convertiría en un aumentador de corriente. Y al revés, en el último caso, en el que tengo un aumentador, este voltaje es mayor al primario. Entonces, si este aumenta, este se va a tener que reducir en la misma proporción. Por ejemplo, si este voltaje aumentó 10 veces entonces esta corriente va a tener que ser una décima de esta. ¿Sí? Es para compensar las potencias. Porque en el papel, o sea, idealmente, teóricamente, la potencia que entra debe ser igual a la potencia que sale. En la práctica no es así. En la práctica, parte de la potencia que aquí se desarrolla se aplica, parte se pierde en calor en el núcleo y en los devanados. Hay pérdidas en la parte resistiva de estas bobinas. Se implica que hay una pérdida porque hay resistencia ahí. Hay una pérdida por calor y también en el núcleo hay una pérdida. Así que esas pérdidas hacen que la potencia que sale sea menor que la que entró. ¿Sí? Menos potencia aquí que acá.
porque la diferencia de esta menos esta se perdió en estos elementos, la diferencia de las potencias. Así que eso hay que tenerlo presente en la práctica. En el papel, en la teoría, deben ser iguales. Estamos ignorando las pérdidas de potencia en, en la resistencia del primario, en la resistencia del secundario y en la resistencia del núcleo. Así que eso se toma en cuenta. Y entonces, para eso me sirve el transformador, para que me sirva como un seguidor. Aquí sería un seguidor o un separador de circuitos, que cada uno opere por su lado sin que se estén directamente relacionados y no se dañen. ¿Sí? Esta sería una. Y la otra que me sirve como reductor o aumentador. ¿Sí? El transformador es un elemento esencial para armar los rectificadores de onda completa y también de media onda, aunque no se recomienda mucho usarlo en rectificadores de media onda, porque la corriente que se produce en el rectificador de media onda, como lo vimos, tiene una componente directa. Esa corriente, la corriente que sale de la fuente, tiene una componente directa, porque la corriente del diodo, que es la que sale de la fuente, es la misma corriente de salida. ¿Sí? Entonces, como la corriente de salida tiene componente directa y también es la misma corriente de la fuente, si usamos un transformador, el transformador tendría que entregar esa corriente directa. ¿Sí? O sea, si yo pongo aquí mi diodo y mi resistencia, ya tengo mi rectificador de media onda. Pero la corriente que fluye por aquí, esta corriente I0, se va a volver así. Se va a volver una corriente toda positiva o toda negativa si invierto este diodo. Y eso implica que tiene una componente directa. Y esa componente directa que tiene esa corriente va a tener que salir de aquí. Y los transformadores no están hechos para proporcionar corrientes directas. Se calientan más cuando se les quiere obligar a entregar corrientes directas. Entonces, se dañan más pronto y hay más pérdidas de potencia en estos elementos. Por esa razón no se aconseja el transformador para un rectificador de media onda. Aunque se puede armar y se puede ver funcionar y todo, ¿sí? Pero el transformador no está hecho para que funcione con corrientes directas. Entonces, nosotros vamos a ver los rectificadores de onda completa, que sí son circuitos que pueden usar transformador, porque en estos circuitos la corriente que sale del transformador ya no es directa, ya es una corriente alterna, la corriente que sale de aquí, pero la que llega a la carga sí va a ser directa. ¿Sí? Bueno, entonces ahora estamos ya con el rectificador de onda completa. Este es el primero, rectificador de onda completa bifásico. ¿Por qué se llama bifásico? Porque en el primario tenemos una sola fase, un voltaje que tiene es un solo voltaje y por eso sería un monofásico. Perdón, sí. Pero el transformador se va a encargar de convertirlo a 2 voltajes. La mitad del transformador es un voltaje, la mitad es el otro. ¿Sí? Así que son 2 fases. 2 fases de voltaje. Por eso se llama un transformador bifásico. El transformador bifásico normalmente tiene
el doble de vueltas en secundario que lo que tendría un transformador como este. Este transformador solo tiene sus dos terminales de extremo a cada lado, pero no tiene una derivación, un cable intermedio. Ese cable intermedio se llamaría una derivación. No tiene una derivación. Como no tiene una derivación, entonces estas relaciones hacen referencia al número de vueltas total que hay aquí y el número de vueltas total que hay acá, ¿sí? Para poder sacar la razón de vueltas. En este circuito, si yo quiero tener acá a la salida un voltaje en el mismo tamaño que el que entra, necesito que el número de vueltas aquí sea igual, en esta mitad sea igual al número de vueltas de acá, y que el número de vueltas de aquí también sea igual al número de vueltas de acá, ¿sí? En ese momento tendría el doble de vueltas en el secundario, el doble de vueltas que en el primario. Si yo tengo el doble de vueltas en el secundario que en el primario, mi transformador de secundario total tendría un voltaje mayor al de entrada, se vería más grande, ¿sí? Espero no confundirlos con esto que les estoy explicando. Es que hay mucho que decir del circuito y no quiero, digamos, meterme en tantos detalles que voy a crear confusión, ¿sí? Bueno, entonces, este rectificador de onda completa, como su nombre lo dice, rectifica. Si es un rectificador de onda completa positivo, me va a entregar solo voltajes positivos y va a eliminar los negativos, pero propiamente no los elimina, o sea, no agarra y bloquea los semiciclos negativos de entrada. Lo que hace es, aquí están la señal de entrada, lo que hace es aprovechar los semiciclos negativos para proyectarlos a la salida convertidos en positivos. Entonces lo que veríamos aquí va a ser que los negativos también se convierten a positivos y salen. Eso hace más eficiente a este circuito, más útil, porque todo el tiempo hay un voltaje positivo y eso hace que su componente directa, su voltaje promedio, sea más grande que en el rectificador de media onda. Las señales van a ser así, el voltaje de salida tiene esa forma, ¿sí? Cuando la entrada entra senoidal. Este circuito no funciona simultáneamente todo el secundario. En este circuito funciona alternándose. Primero funciona una mitad del secundario cuando el diodo está conduciendo y el otro diodo está inhabilitado o en inversa para dejar inoperable la otra mitad del transformador. Así que la mitad de abajo no opera porque el diodo se lo impide. El diodo se polariza inverso. ¿Sí? Primero funciona la parte de arriba. Cuando funciona la parte de arriba, este diodo y esta mitad del transformador trabajan con la carga. Y entonces esta conexión no tiene razón de ser, no está ahí. Es como si no existiera.
y solamente está operando así, un rectificador de media onda, pero eso ocurre solamente con el primer semiciclo. Después, cuando viene el segundo semiciclo, que es el negativo, va a pasar el efecto contrario. Este diodo va a dejar de operar, se va a polarizar inverso, o sea, se va a abrir, no va a conducir, y este diodo se va a polarizar directo. Cuando se polarice directo, entonces va a suministrar corriente, a la carga, así, ¿sí? Y va a operar este diodo, la carga y la mitad del transformador, la mitad inferior. Si se fijan, se va a formar un circuito cerrado formado por el secundario, la mitad del secundario, el diodo y la carga, ¿sí? Con el semiciclo negativo. Cuando entra el semiciclo positivo, lo que opera es la parte de arriba. Va a ser la mitad superior del transformador, el diodo 1 y la carga. Esta es la que opera. Así que en esencia el circuito funciona como rectificador de media onda. Todo el tiempo está funcionando como un rectificador de media onda, pero no uno, sino dos rectificadores, en donde primero trabaja uno y luego trabaja el otro. Y así cada uno aporta su propia salida. Este semiciclo lo aporta el rectificador de media onda superior. Y esta otra salida la aporta el rectificador de media onda inferior. Y la carga, ¿sí? Aporta este. Y luego otra vez vuelve a aportar el otro semiciclo, el rectificador de media onda superior. Y así se la llevan, o sea, se están alternando los diodos, ¿sí? Entonces lo vamos a reseñar aquí. Primero es un rectificador de onda completa. Lo pongo de esta manera. Le puedo poner aquí onda completa. Entra así y sale así. Esa es la operación del rectificador de onda completa. Siguiente observación es opera como dos rectificadores de media onda operando alternadamente. ¿Sí? Bueno, aquí parece que estoy redundando, pero lo voy a dejar así. Opera como dos rectificadores de media onda que se alternan. Primero uno, luego el otro. ¿Sí? Y cada uno aporta
un semiciclo. Positivo o negativo. ¿Sí? Esto último se refiere a que si yo invierto mis diodos, si yo los volteo a los dos, aquí van a aparecer los semiciclos negativos. Va a ser un rectificador de de onda completa negativo. ¿Sí? Van a aparecer puro semiciclo negativo a la salida. En este momento me está apareciendo puro semiciclo positivo. O sea, el eje del tiempo está aquí. Es el eje del tiempo, es todo positivo. Pero si volteo estos diodos, los volteo, van a salir los semiciclos negativos. ¿Sí? A eso se refiere esta parte de acá. ¿Qué otra observación podemos hacer aquí? El voltaje promedio que está contenido aquí, porque este es un convertidor de alterna a directa. Entonces, ¿cuánto voltaje directo hay aquí ahora? El mínimo voltaje que le podemos sacar. ¿Cuál es el mínimo? Entonces lo pongo aquí. Dice, voy a borrar para aprovechar bien el espacio, voy a borrar esto y voy a escribir aquí. Dice, el mínimo voltaje directo obtenido es el voltaje promedio. Aquí tienen la gráfica del voltaje de salida. Así va a salir. Entonces, ¿cuál es su voltaje promedio? Vamos a sacarlo. V0 average es, si nos fijamos, el periodo ya no podemos decir que va de 0 a 2pi, porque ya hay dos señales iguales en ese periodo, así, en ese intervalo de radianes. Así que en realidad el periodo ahora se reduce a la mitad del periodo, lo que quiere decir que la frecuencia es del doble. Si el periodo se reduce a la mitad, la frecuencia es del doble. Si hablamos de un eje que no sea radianes como este, sino que sea nada más tiempo, esto sería t medios, aquí sería t, ¿sí? Pero este sería el tiempo que dura un ciclo de acá. Un ciclo de esta señal dura t, un ciclo. El ciclo de salida de esta señal, el ciclo de salida es ahora la mitad del ciclo de entrada. ¿Sí? El ciclo de salida es la mitad del ciclo de entrada. Entonces, la frecuencia va a ser el inverso. La frecuencia es el inverso de ese periodo. O sea, va a ser 2 sobre t. Y 1 sobre t era la frecuencia de entrada. Esta frecuencia la voy a llamar la frecuencia de salida. 1 sobre t es la frecuencia de entrada. O sea, esta señal tiene un periodo t y su frecuencia es el inverso de ese periodo. ¿Sí? Este es el periodo de la señal. El inverso me da la frecuencia. Esta frecuencia es la frecuencia de entrada. Y la tenemos acá. Así que podemos decir que la frecuencia de salida
es 2 veces la frecuencia de entrada. 2 veces la frecuencia de entrada. Si quieren, para más claridad, le ponemos aquí FI para indicar que es la frecuencia de entrada. Y acá sería frecuencia de entrada. Así que la frecuencia de salida es el doble de la frecuencia de entrada. Esta oscila más rápido que aquella, ¿sí? Al doble. Por eso vamos a evaluar solo en un periodo de un periodo de salida. ¿Y qué sería? Sería 1 sobre pi. Ahí se promedia la integral de 0 a pi de una senoidal que sería BP0 seno de omega, seno de teta le voy a poner, es esto que está aquí, seno de teta, diferencial de teta, ¿sí? Esa expresión me va a dar el voltaje promedio de la señal de salida y me va a decir cuánta componente directa tiene para que yo evalúe que también convirtió la alterna a directa, ¿sí? Entonces esto me va a dar 2 veces el voltaje de uno de media onda, el doble del voltaje directo o promedio que tiene un rectificador de media onda, ¿sí? Aquí voy a tener el doble, o sea, 2 veces el voltaje BP 0 sobre pi. ¿Sí? Ya ven que BP sobre pi es el voltaje de un rectificador de BP sobre pi es de 1 de media onda, pero aquí sale el doble porque es de onda completa. De la componente directa aumenta al doble, ¿sí? En este. Y lo pude haber sacado usando el eje del tiempo. O sea, pude haber sacado este voltaje promedio haciendo el promedio sobre el periodo de salida. 1 sobre T0. T0 es T sobre 2. Así que aquí tenía que poner T sobre 2. Esto va aquí. Y luego integro de 0 a T medios. O lo va a quitar. De una vez lo pongo, ¿no? Ahora el periodo es T medios. Integro de 0 a T medios, de 0 a T medios esto, toda la señal, así que me queda BP0 seno de omega T diferencial de T. Si yo hago la integración, me da esto. Sí, tengo que llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, esto me da esto que está acá, es lo mismo. Ese sería mi expresión para sacar la componente directa de esa señal. Ahora solo nos resta explicar cómo funciona el circuito, que ya más o menos en esencia lo detallé, ¿no? Entonces vamos a redactar aquí en el espacio que queda, ahí más o menos, vamos a redactar la operación del circuito. Vamos a considerar ya al diodo ideal, o sea, voltaje del diodo de encendido 0. Vamos a considerar que es despreciable. Entonces, considerando voltaje del diodo de encendido igual a 0 volts, para no estarnos metiendo en muchos detalles con la gráfica, empezamos entonces a analizar por semiciclos. Primero decimos cuando el voltaje de entrada es mayor a 0. Cuando el voltaje es mayor a 0, lo ponemos acá, nos vamos a la gráfica. Aquí está el voltaje de entrada, tiene esta polaridad.
cuando este voltaje es mayor a 0, esta polaridad de voltaje hace que se presente en el secundario voltajes con esta polaridad, positivo arriba como acá, negativo abajo como acá, positivo arriba como acá, negativo abajo como acá. Entonces se van a presentar voltajes con esta polaridad, así tal cual. Si este es mayor a 0, así va a ser su polaridad. Va a corresponder con la forma en que lo medimos. Así lo medimos, punta roja, punta negra del multímetro. Pues igual acá va a aparecer así, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso va a hacer que esta mitad del secundario quiera entregar corriente como fuente de voltaje, quiera entregar corriente y va a polarizar positivo o en directa al diodo 1. Simultáneamente esta otra mitad va a querer también suministrar corriente así, en esta dirección por aquí, así. ¿Sí? Cuando haga ese intento, va a polarizar a este diodo al revés de cómo se mide. Aquí está cómo se mide, lo mismo que acá. Aquí está cómo se miden los voltajes de los diodos. Pero aquí sí se polariza de acuerdo a esa misma polaridad. Esta corriente polariza más y menos, coincidiendo. Y acá la corriente que quiere circular, se da cuenta que no puede, pero establece polaridad contraria. Así que aquí tenemos un más menos. Así se va a ver la polaridad del voltaje que va a aparecer ahí. El voltaje va a aparecer negativo. Este diodo se polariza inverso y este se polariza directo. Otra manera de verlo es así. Nosotros vemos que este positivo está al ánodo. Si el positivo está al ánodo, el diodo se polariza directo. Si el negativo está al ánodo, como ocurre aquí abajo, el diodo se polariza inverso. Este negativo al ánodo hace que este diodo se polarice inverso. Y este positivo al ánodo hace que el diodo se polarice directo. Entonces, acá, cuando veis, me regreso a la otra parte del pizarrón. Cuando BI es mayor a 0, D1 se pone en directa. Y como estamos considerando que el encendido empieza desde 0 volts, entonces el voltaje de diodo 1 de encendido va a ser directamente 0 volts. Inmediatamente se pone en corto. El decir 0 volts quiere decir que este diodo, el diodo 1, es idéntico a un corto. Así lo vamos a ver, ¿sí? Y el otro diodo, el diodo 2, se pone en inversa. Al decir que está en inversa, estamos diciendo que ahora su corriente vale 0. Así que este diodo, entonces, su corriente, que sería I de 2, es igual a 0. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este diodo se ve idéntico a un circuito abierto. Así se va a ver en ese momento. El diodo 2 está abierto, el diodo 1 está en corto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se ve el circuito? Acá. Aquí, ¿cómo se ve? Bueno, pues este diodo se ve como la continuación, así, y este se abre. Este diodo se abre, este se corta y está operando esto. Si ustedes se fijan, el voltaje de la mitad del secundario
directamente se proyecta sobre la carga de salida. Así que B0 va a ser BS1, B0 es BS1. Y este otro voltaje no puede pasar porque está abierto. ¿Sí? Está abierto. De manera que este alambre que está aquí para esta mitad no tiene efecto. Este alambre no tiene efecto para esta mitad. Como si no estuviera. En este diodo se presenta una caída de voltaje que va a ser resultado de esta malla, del análisis de esta malla. Ahorita lo vamos a ver. Vamos primero a lo que pasó acá, ¿sí? Este voltaje se refleja aquí. Entonces nos vamos a la análisis en que estamos y decimos, por lo tanto, el voltaje de salida es BS1. ¿Y cuánto vale BS1? Es el voltaje pico le voy a poner así, voltaje pico del secundario por el seno de omega t. Eso es lo que vamos a ver a la salida. La mitad del secundario. Voltaje pico del secundario. El diodo 1 está encendido, el diodo 2 está abierto, tiene corriente 0, el que está encendido tiene un corto, 0 volts, así. Y ahora vamos a plantear cuánto voltaje hay en el diodo 2. Aquí, si nosotros hacemos el recorrido de esta malla, considerando este voltaje, luego aquí hay un corto y paso por acá y aquí hay otro voltaje, el voltaje de este diodo, entonces solo participan 3 voltajes, 1, 2 y 3, solo 3 voltajes. La ecuación de esta malla, la voy a plantear aquí en este espacio, ¿sí? Va a ser primero, fíjense, empiezo aquí, voy a empezar aquí, voy a terminar aquí. Cuando empiezo aquí me topo con este menos B de on. Entonces le pongo así, menos B de 2, ¿sí? Menos B de 2. Luego paso por acá y es menos BS2, menos BS2. Y luego paso más arriba y me topo con este otro menos de este voltaje que es menos BS1, menos BS1, y ya termino y vuelvo al mismo lugar. Así que la suma de los voltajes es igual a 0. Aquí tengo puras subidas de voltaje. De menos a más es una subida. Después de menos a más es otra subida. De menos a más es otra subida. 3 subidas de voltaje. Las subidas de voltaje las estoy marcando negativas porque es el primer signo que me encuentro. Así que sería menos B de 2, menos BC2, menos BS1, ¿sí? Yo adopté ese signo, el signo menos, para las subidas, pero le puedo dar signo más, no hay ningún problema, o sea, le puedo poner signo más a cada subida. El chiste es que a todas les asigne a la subida les dé el mismo signo y a las caídas signo contrario. Entonces aquí tengo puras subidas y es esto. Y de aquí puedo despejar B de 2. Este B de 2 lo paso acá, así, B de 2 sería menos BS2 menos BS1. ¿Se fijan? El voltaje del diodo 2 es la suma de los voltajes de secundario, pero invertidos, o sea, negativos, porque en ese momento, ahorita estamos en el momento en que estos voltajes son positivos, este también es positivo, este también es positivo, así que este es positivo, pero con el signo menos se vuelven negativo y negativo. Entonces quiere decir que el voltaje en el diodo 2 es la suma de los dos voltajes. Si estos son iguales, si exactamente es la mitad de vueltas aquí
y la mitad de vueltas acá, este voltaje debe ser igual a este, ¿sí? Así que este voltaje en el diodo D2 son dos voltajes iguales negativos, ¿sí? Entonces voy a trasladar estas ecuaciones allá al resumen que estoy haciendo para que la tengamos ahí si ustedes están tomando notas. Dice ahí la ecuación de malla en secundario para obtener B de 2 es la que puse ahí, es menos B de 2 menos BS1 menos BS2 igual a 0. Despejo B de 2, B de 2 igual a menos BS1 menos BS2. Si estos son iguales, porque en mi transformador, si estos son iguales porque mi transformador está exactamente igual arriba y abajo del secundario, entonces esto lo puedo poner como menos 2 veces BS1 o BS2, como yo quiera, o menos 2 veces BS nada más, si quiero lo pongo así. Es el doble del voltaje de secundario, ¿sí? Este es un subíndice, lo pongo un poquito más separado, ¿sí? Menos 2 veces el voltaje de secundario, de una de las mitades de secundario, 2 veces, con signo negativo. Quiere decir que si una de las mitades de secundario tiene esta expresión, 2 veces sería 2 veces esta expresión. O sea, el voltaje B de 2 es menos 2 BP S seno de omega T volts. Así que aquí está el voltaje del diodo 2. Es negativo. Esta expresión, en este momento, esta expresión es positiva, porque BI fue positivo, pero con el signo menos se vuelve negativa y me demuestra que el diodo está en inversa. Así que esto es menor a 0. Y lo voy a encerrar todos mis resultados del análisis, o sea, empiezo con esta. Dice, mi voltaje del diodo del diodo 1 vale 0. La corriente del diodo 2 vale 0. El voltaje del diodo 2 es el doble del voltaje, o todo el secundario. Se puede decir que este es todo el voltaje del secundario, pero negativo, ¿sí? Y el voltaje de salida es solo la mitad del secundario, ¿sí? Acá es todo el secundario, porque es el doble. Acá solamente es la mitad del secundario, lo que se observa a la salida, ¿sí? Y la corriente que nos falta. Entonces, fíjense aquí, si ya tengo este voltaje, ya tengo esta corriente, porque divido voltaje sobre resistencia y me da la corriente de este resistor, esa corriente. ¿Esa corriente de dónde viene? De este diodo, porque es el que está operando, no puede ser de este está abierto. Así que este diodo está operando y esta corriente se vuelve esta corriente. Y 0
es la corriente ID1. ¿Sí? Así que eso, ¿dónde lo vamos a reseñar? Aquí, en esta parte, para aprovechar y ya quitar estos comentarios. Así que ahora decimos la corriente I0 para I0 ID1. I0 es lo mismo que ID1 y va a ser igual a el voltaje sobre R. El voltaje lo tomo de allá del resultado que habíamos sacado en el otro extremo, que sería el voltaje pico de secundario seno de omega t sobre R. ¿Sí? Se divide en realidad este pico entre este. Así que pongo aquí I0 y D1 igual a BPS sobre R y el seno sigue igual, seno de omega t. Esa es la corriente de este diodo, del diodo 1 que nos faltaba, y la corriente de salida que también nos faltaba. ¿Sí? Entonces ya tenemos el análisis del primer semiciclo. Cuando BI es mayor a 0, lo acabamos de sacar. Ahora hay que mostrarlo gráficamente. Entonces voy a borrar y voy a trazar aquí en esta mitad del pizarrón. Aquí voy a borrar y voy a trazar las gráficas de los voltajes y de las corrientes, si se puede aquí mismo, ¿sí? Así que empezamos ahí a borrar. Bueno, vamos a graficar. Ya está aquí la plantilla de las variables que vamos a graficar: el voltaje de entrada, el voltaje de salida, el voltaje del diodo 1, del diodo 2, la corriente del diodo 1 y más abajito, que no se alcanza casi a ver, aquí está la corriente del diodo 2. Así que son todas las variables. No estoy graficando los voltajes de secundario, pero ustedes lo pueden trazar. De hecho, aquí sería bueno pensar que vamos a pensar ahorita que el número de vueltas que hay de este al número de vueltas acá es el mismo. ¿Sí? O sea, esta mitad tiene el mismo número de vueltas que todo este primario. Para que este número de vueltas sea igual a este y el voltaje sea el mismo. Quiere decir entonces que el secundario tiene el doble de vueltas. Pero como trabaja nada más la mitad del transformador por intervalos, entonces estaríamos obteniendo el mismo voltaje de salida, el mismo voltaje aquí que acá. ¿Sí? El voltaje aquí y el voltaje acá serían iguales. Entonces, este voltaje podemos considerar lo que es también el voltaje de cualquiera de estos dos, de secundario. Y vamos a trazarlo. ¿Sí? Vamos a empezar con él. Entonces, voy a poner aquí el voltaje de entrada.
está perfecto, pero ahí más o menos quedó. Voltaje de entrada. Y el razonamiento que tenemos acá es para el voltaje de entrada. Cuando el voltaje de entrada es positivo, o sea, para este semiciclo y para este. Entonces vamos a ver y vamos a ir trazando ese comportamiento, ¿sí? Para que lo vean ahí cómo va quedando, ¿sí? Ahí está lo que vamos a trazar y el análisis que hicimos. ¿Qué es lo primero que vemos? Dice voltaje entrada es positivo. Ok, ahí está, ¿no? Ahora, voltaje del diodo 1 vale 0 volts porque está encendido, este diodo está encendido. Así que aquí 0 volts voy a trazar. Estoy así. 0 volts. El voltaje del diodo 1. Luego dice, la corriente del diodo 2 vale 0. ¿Sí? Es la última gráfica que no alcanza a verse, pero aquí la voy a hacer que se vea. Entonces, esta vale 0. Así que aquí la trazo. 0 corriente. ¿Sí? Esta condición que acá tienen. I de 2 es igual a 0. Ahora voy con el voltaje de salida. El voltaje de salida es Vs1, o sea, el voltaje de entrada. Y tiene esta forma. Como esta expresión se refiere al semiciclo positivo, porque estamos analizando ahorita ese intervalo, el semiciclo positivo, entonces V0 va a ser el voltaje de entrada, VI. Esto es lo mismo que VI. Así que acá en la gráfica V0 toma este semiciclo. Ahí está. ¿Sí? V0 es VI o VS1 o VS1, que es la mitad de transformador. Aquí está. Luego vamos a la gráfica a la análisis que sigue. Dice, ya vimos esto y vamos con esto. V de 2 es el doble negativo del voltaje que está acá. El doble negativo. El doble del voltaje de entrada. V de 2, fíjense, me salió del doble. Con el análisis que hicimos aquí, planteamos la suma de voltajes. Entonces, acá en la gráfica, V de 2 es el doble. Quiere decir que de aquí a la mitad, aquí, tengo nada más menos BPS. Acá, en esta otra línea, tendría menos 2 BPS. Es el doble. Y vería esto. Así. ¿Sí? V de 2 es el doble. Este tamaño es el doble de este. No se aprecia porque mi gráfica no está a escala, pero esto es el doble. Este tamañito de aquí, este sí es esto que está aquí. Esto es BPS. Así. ¿Sí? Este es BPS, entonces es este tamaño, pero aquí está el doble. Y ya tenemos esa parte. Ahora nos falta la corriente por acá. Acá, ¿qué hice? Saqué I0 e I de 1. La corriente de I de 1 y la de I0 es el voltaje de salida sobre R. Así que sería el mismo semiciclo de voltaje de salida, pero atenuado R veces. ¿Sí? El semiciclo del voltaje de salida, aquí está, atenuado R veces. Eso lo voy a trazar aquí. Entonces, nos regresamos a la gráfica y aquí va a ir este voltaje atenuado R veces.
ahí está atenuado. Este valor que está aquí es este valor dividido sobre R. Ahí está ya la atenuación. Lo atenué y eso. Este mismo, esta misma corriente es la corriente I0. Es la corriente I0 que está por acá. Esta corriente I0 es esta misma. Entonces, aquí se vería así. Este color rojo se está haciendo referencia a la corriente. Y esa corriente I de 1 es la corriente de secundario. Esta corriente es la corriente del secundario, pero de la mitad del secundario. Vamos a hacer ahora el análisis. Regresamos acá. Y ahora, si se fijan, nos falta el otro semiciclo, ¿sí? Porque acabamos de graficar el semiciclo positivo, que por cierto me falta repetirlo aquí. Todo esto hay que repetirlo aquí porque es de esta semiciclo positivo. Entonces lo voy a poner. Ahí está repetido el semiciclo positivo. Y voy ahora con el análisis del semiciclo negativo. Entonces empezamos aquí. Cuando BI es menor a 0. ¿Sí? Cuando estamos en este semiciclo o en este. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ya vimos que cuando el voltaje es negativo, lo vamos a ver aquí, en el circuito. Ahora la verdadera polaridad que tiene la fuente es así, así. Esa es su verdadera polaridad, porque el voltaje es negativo con respecto a este. Con respecto a este es al revés. Entonces, acá también se va a observar una inversión de polaridad. Aquí voy a tener menos y acá más. Aquí voy a tener menos y acá más. ¿Sí? Con esta polaridad invertida, entonces este diodo, el diodo que está aquí, tiene en realidad el positivo al ánodo. Y este otro diodo, el diodo que va acá arriba, el diodo de 1, tiene este negativo que está entre paréntesis. Este negativo lo tiene al ánodo, porque ahorita el voltaje tiene esta polaridad. Esta polaridad tiene BS1 y BS2 tiene esta polaridad. Este negativo está al ánodo y se polariza inverso D1. D2 tiene positivo al ánodo,
a este se polariza directo. Entonces, esa es la condición que ahorita tenemos, ¿sí? Así que, ¿qué pasa en la gráfica? El que se polariza directo va a ser el diodo 2 se polariza directo y su voltaje V de 2 es 0. Así se vería el diodo como un corto, diodo 2. El diodo 1 se polariza en inverso, ahora es el que se abre y entonces su corriente se vuelve 0, ¿sí? Esa es la condición que tenemos. Vamos entonces a la gráfica y vamos a ver cómo queda, ¿sí? Ahora, aquí. Entonces, este se vuelve un corto y este circuito abierto, ¿sí? Vean, esta mitad deja de participar, BS1 ya no participa, participa BS2 que es igualito, es igual a este, BS2, pero ahora es esta mitad la que participa. Y como estamos ahorita pensando que el número de vueltas de todo este primario es el mismo número que hay en una mitad y es el mismo número que hay en la otra mitad, entonces este voltaje o este son iguales a este, al voltaje BI. Así que este voltaje se puede decir que es igual a este, ¿sí? Y aquí hay un corto. ¿Qué está pasando con ese corto? Está haciendo, si ustedes se fijan, que voy a borrar ya estos signos para que no se vea lleno de garabatos aquí, que confundan, ¿sí? O sea, esta es la polaridad con que se miden los voltajes. Así se miden y los estamos detectando que están negativos, están en su semiciclo negativo, ¿sí? Por eso es negativo, este voltaje es menor a 0. Este también es menor a 0 y este voltaje BI también es menor a 0. Es menor a 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos colocando con este corto, el negativo lo estamos colocando acá, en el positivo. Ustedes lo ven aquí, esto es más menos B0. Este negativo está al positivo y este positivo está al negativo. Entonces, B0 en su negativo tiene el positivo, B0 en su positivo tiene al negativo de BS2. Así que, ¿cómo se ve en la expresión de acá? ¿No? O sea, ¿qué vamos a decir ahora? Que B0 es menos, así, menos BS2. Es lo contrario de BS2 con signo negativo. Y eso se va a ver aquí en la expresión. Se va a ver así. Menos BPS. BS2 es el BPS, voltaje secundario pico por el seno de omega T. Pero como lleva un signo menos agregado por la forma en que los diodos conectaron a la carga, pues se ve así. Y ahora vamos a dejar claro entonces este seno con todo y el voltaje pico, este pedacito son negativos en este momento porque es BI y es negativo. Esto que está aquí es negativo, con este otro negativo se vuelve positivo, ¿sí? Así que esto se vuelve todo positivo porque el puro seno con su voltaje pico es negativo, pero con este otro negativo se hace positivo, ¿sí? Así que esto es positivo, todo esto. Esto aquí lo pongo, todo esto es mayor a 0. Toda la expresión con todo y el signo es mayor a 0. Ahora ya tenemos
el voltaje del diodo 2 y la corriente del diodo 1. Nos falta los otros datos, ¿no? El voltaje del diodo 1 nos falta y nos falta la corriente del diodo 2. La corriente del diodo 2 y el voltaje del diodo 1. Entonces ahora la ecuación de malla que hay aquí, formada por este voltaje y este voltaje, ¿sí? Esa ecuación de malla, formada por este y por este, porque este es un corto, vale 0, el V de 2, ¿sí? Nos va a permitir saber cuánto voltaje hay en V de 1. Solo es plantear la ecuación aquí. Y lo voy a hacer. Voy a empezar aquí, voy a terminar aquí. Voy a hacer este recorrido así. Entonces, fíjense, tengo menos BS2. Menos BS2. Y luego voy con este voltaje, sigo hacia arriba y es menos BS1. Menos BS1. Luego paso por este diodo y encuentro un más B de 1. ¿Sí? Igual a 0. Porque ya terminé mi malla y llegué al mismo punto. Así que ya tengo mi ecuación de voltajes. Mi suma de voltajes en este circuito externo es esta ecuación. Esa ecuación la voy a pasar allá, al análisis, para que quede resumida. Entonces, dice ahí, la ecuación de malla en secundario para obtener ahora V de 1. La ecuación de malla para obtener V de 1. Y la voy a escribir tal como la sacamos ahí. Es menos B S2 menos BS1 más B de 1. De aquí despejo B de 1. Me daría BS2 más BS1. ¿Sí? Estas ecuaciones lo voy a poner así. Así que B de 1 es la suma de BS2 y BS1. BS2 y BS1. Pero BS2 y BS1 son como BI, o sea, son menores a 0. Así que aquí tengo un voltaje menor a 0. Es el doble de uno de ellos. El doble, por eso me sale así. El doble, pero ya sin signo. Es nada más el doble de uno de ellos. Pero como estos son negativos, este también debe ser negativo. Así que aquí, esta debe ser menor a 0. ¿Sí? Este es negativo, este voltaje. No se ve, ahí me estaba hablando solo. Entonces, fíjense, la ecuación de malla que acabamos de plantear allá, aquí está. De ahí despejo B de 1, acá la tengo. ¿Sí? Y veo que es la suma de estos dos. Como son idénticos a esta expresión, BP seno de omega t, pues sería entonces el doble, nada más que ya no hay signo menos, ya no hay menos, nada más me queda 2 veces este valor. Aquí lo tengo, 2 veces el voltaje, que es negativo. ¿Sí? Este voltaje es negativo. ¿Sí? Es el doble del voltaje. Ya tengo entonces el voltaje V de 1. Este es V de 1. V de 1. Ahora me falta nada más hablar de la corriente del diodo 2. La corriente del diodo 2 me falta. Entonces me voy allá a la parte última. ¿Sí? Aquí
nos vamos sobre el circuito para ubicar. Estamos ubicando que la corriente I0 tiene que ser la que viene por aquí, o sea, I de 2. I de 2 es igual a I0. I0, ¿cómo la sacamos? Dividiendo por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Así que, si yo divido voltaje sobre resistencia, saco I0. Sería entonces, para I0, I de 2, así, I0 e I de 2, I0 es igual a I de 2, B0 sobre R. B0 sobre R, ¿sí? Pero B0, ¿qué es? Acá lo tenemos, ahí lo están viendo. B0 es menos BPS seno de omega t, menos BPS seno de omega t. Entonces lo pongo acá, en esta, ¿sí? Es menos P0 es menos BPS seno de omega t sobre R. Esto me queda así. Menos BPS sobre R por el seno de omega t, y eso es mi corriente I de 2. Esto es I de 2. Así que ya saqué la corriente que me faltaba y la corriente de salida. Como esta expresión en este momento, o sea, sin el signo, esta es negativa, junto con este menos se vuelve positiva. Así que esta corriente es positiva. Todo el seno es negativo y este otro menos lo hace positivo. Por eso esto es mayor a 0. Ya tengo entonces todas las expresiones para trazar en la gráfica. Y vamos entonces a hacer el trazo ahí más o menos por ahí, ¿sí? Y lo bajo tantito nada más para permitir trazar las señales. Y entonces vamos a empezar con esta. Primero dice, el voltaje del diodo 2 es 0. Vamos a trazar el 0. El voltaje del diodo 2 vale 0. 0, 0. Ahí tengo ya 0 volts con los semiciclos negativos. Cuando estoy acá, VI menor a 0, el voltaje de mi diodo vale 0. La corriente I de 1 también vale 0. Esta corriente 0 y 0 por acá, ¿sí? Ahí lo tienen, 0 y 0, ¿sí? La corriente del diodo 1. Ahora vamos con el voltaje de salida. El voltaje de salida es el semiciclo negativo, pero invertido con este, ¿no? Este es el semiciclo negativo que en ese momento está entrando, pero con signo menos se vuelve positivo. Así que ahora tendríamos en B0 otra vez esto, así, así, ¿sí? El semiciclo negativo se vuelve positivo cuando con este signo menos que está aquí. Ahora abajo, aquí abajo tengo V de 1, lo alcanzan a ver, es 2 veces BPS seno de omega t, o sea, es el doble del voltaje, solamente que el voltaje en ese momento es negativo, ¿sí? El voltaje de entrada, el doble del voltaje de entrada, ¿sí? Así que vamos acá y dice que V de 1 es el doble del voltaje de entrada. No tiene signo, pero es negativo
porque en ese momento se está comportando negativo. Así que es el doble. Vamos a trazarlo. Es este voltaje VD1. Aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? El doble del voltaje. Voy a borrar esta parte para marcar aquí los acotamientos. Este sería menos BPS. Aquí sería menos 2 veces BPS. ¿Sí? El voltaje pico, el doble del voltaje pico y una vez el voltaje pico. Así que como este es el doble, este es el doble de del voltaje de salida. El voltaje de salida vale BP, es el pico del voltaje de secundario. Bueno, no se alcanza a ver, es este pico, ¿no? O sea, aquí. Voy a borrar a esta parte y aquí pongo voltaje pico de secundario o primario, igual lo vamos a considerar así, BP, ¿sí? Y menos BP. Entonces, este tamaño es este tamaño, ¿sí? Este y este son el mismo voltaje. Pero el diodo recibe un voltaje inverso, porque está polarizado inverso y es del doble del voltaje. ¿Cuál es el máximo? Pues es este pico, 2 veces BPS, es el doble. Lo mismo el diodo D2 también recibe el doble y ese máximo es 2 veces BPS. Es la misma expresión, nada más que nos dio para distintos intervalos, ¿sí? Sería entonces el voltaje VD1. Me falta el otro dato, que sería las corrientes, ¿sí? Entonces, según acá, las corrientes. Así. Dice aquí, la corriente I0 es la misma que I de 2. O sea, en este intervalo negativo y en este intervalo negativo, en estos dos intervalos, la corriente I0 en estos espacios es la misma que la corriente del diodo 2, ¿sí? Que no la hemos trazado, es la misma. Y es un valor positivo, que es el voltaje atenuado R veces. Así que este voltaje de salida atenuado R veces se va a ver en I0. I0 es el voltaje atenuado R veces. Vamos a atenuarlo. Ahí está, atenuado R veces. ¿Sí? I0 es el voltaje atenuado. Ese voltaje sería BPS sobre R. Es esta división que está aquí, BPS sobre R. Eso es lo que se ve ahí como I0. ¿Sí? El signo menos, recuerden, se cancela con el menos del seno. El seno es negativo en este momento, es negativo, pero este negativo lo vuelve positivo y por eso se ve así. Entonces mi corriente es casi lo mismo que el voltaje, en su forma es casi lo mismo, pero es corriente y está atenuada R veces. Y este mismo pulsito se ve acá abajo en la corriente I de 2. Entonces aquí abajo se ve así.
así y así, ¿sí? Más o menos, ahí está, y mis dos corrientes de cada diodo. Vean cómo aquí es muy interesante ver cómo la corriente de salida se forma de las corrientes de los diodos. Primero conduce el diodo D1 y aporta, deja pasar corriente, que es la que se va a la carga. Después conduce el diodo D2, aquí está, conduce el diodo D2 porque en el primer semiciclo, que es este espacio, no hubo conducción de ese diodo. Este diodo estuvo apagado y está encendido. Así que el diodo 1 dejó pasar corriente. Y después es el diodo 2 el que conduce. El diodo 1 se apaga y el diodo 2 conduce. Como él es el que conduce, entrega corriente a la carga, ¿sí? Y después vuelve a encender el diodo 1 y vuelve a entregar corriente y el diodo 2 ya no conduce. Y se vuelve a alternar después y otra vez de 1 se apaga y de 2 se enciende y deja pasar corriente y lo entrega a la carga. Así que así se forma la corriente. Otro detalle más es aquí en el dibujito. Vean que la corriente ID1 es así. La corriente ID2 es así. Sale por abajo y la ID1 sale por arriba. Si hablamos de esta con respecto a esta, diríamos que esta es lo contrario de esta. ID1 es lo contrario de ID2, ID2 es lo contrario de ID1. O sea, en términos totales para el secundario del transformador, en términos totales, el secundario del transformador entrega corriente así y luego entrega corriente así. ¿Sí? Primero entrega así y luego entrega así. Cuando entrega corriente con el sentido de ID1, podemos decir que la corriente de todo el secundario es positiva. Y cuando entrega corriente con el sentido de ID2, podemos decir que la corriente del secundario es negativa, porque está al revés, ¿sí? Así que, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que estos pulsos de corriente que están aquí, si hablamos de la corriente del secundario, esta se mantendría igual, pero esta corriente que es la de ID2, que es al revés de esta, debería de estar así cuando hablamos de la corriente del secundario. En el secundario se vería entonces esta, y luego se vería el semiciclo negativo, que es esta corriente en sentido contrario. Esta corriente va en sentido contrario a esta, por eso esta en términos del secundario sería hacia abajo. Y luego esta vuelve a ser positiva, que es la corriente del secundario, cuando circula así, en este sentido. Y cuando invierte el sentido hacia abajo, es la corriente ID2, vuelve a ser la parte de abajo, ¿sí? Así que eso que me está diciendo, me está diciendo que el secundario en este circuito entrega corriente en los dos sentidos, ¿no? O sea, primero entrega así, así, aunque lo hace así, entrega así la corriente. Y luego después lo hace así, aunque nada más es la mitad, entrega corriente en sentido contrario, ¿sí? Así que en términos netos totales del secundario, me está entregando corriente positiva y negativa. Por eso el secundario no me entrega corriente directa. Se puede decir que me está entregando corriente alterna, positiva y negativa, ¿sí? Y eso evita que se sobrecaliente, como pasaría en un rectificador de media onda. Ahí sí se sobrecalienta y se daña más pronto. Aquí no se daña porque primero la corriente circula hacia arriba y luego circula hacia abajo en todo lo que sería el secundario, ¿sí? Y aquí tenemos entonces ya las gráficas de nuestro rectificador
de onda completa. ¿Cómo se verían? Voltaje de entrada o primario, pero también podemos decir que este es el voltaje de secundario. Luego el voltaje de salida, que son los semiciclos negativos convertidos a positivos. Los negativos a positivos y los positivos pasan tal cual. Luego la corriente, que es el mismo voltaje atenuado ese voltaje sobre R, R veces. Luego los diodos, los voltajes de diodo, que tienen una particularidad, que en inversa son el doble del voltaje o el voltaje total de secundario, se puede decir. El voltaje este más este sería este más este, o sea, todo junto, ¿sí? Y cuando encienden, pues reflejan 0 volts, son diodos ideales. Entonces los diodos reciben un voltaje inverso negativo del doble en este circuito. Y las corrientes, cada diodo aporta un semiciclo de corriente de la corriente total que se va hacia la carga, ¿sí? Ese es el rectificador. Ya si ustedes quieren sacar el valor RMS o el valor medio de estas corrientes, pues lo pueden hacer con el planteamiento de la fórmula como se los he estado mostrando. Para plantear la fórmula de valor medio o valor RMS de esta corriente o de este voltaje, ¿sí? De cualquiera de estos dos datos, voltaje o corriente, o de este voltaje, su valor medio y su valor RMS, y lo pueden hacer siguiendo la fórmula que les planteé cuando definí valor medio y valor RMS. Para eso les di esas fórmulas, para sacar la componente directa con el valor medio y el valor RMS, que les va a servir para sacar la potencia que se disipa en el elemento que estén trabajando, ¿no? Si trabajan en la carga, pues sería voltaje RMS ahí y potencia ahí, podemos sacar la potencia. Pero si saco el voltaje RMS del diodo 2, pues me sirve para sacar la potencia de ese diodo, ¿sí? Conocer el voltaje RMS. Y tendría que buscar la corriente RMS de ese mismo diodo, si hablo del diodo 2. Si hablo del diodo 1, puedo sacar el voltaje RMS y su corriente RMS para calcular la potencia en ese diodo, ¿sí? Un detalle aquí antes de concluir este video. Como estamos hablando de diodos ideales que tienen voltaje de encendido 0, entonces se puede decir que cuando el diodo es un corto, no disipa potencia porque en un corto no hay resistencia, no hay efecto resistivo ni efecto de voltaje. Así que aquí sería voltaje 0 por corriente la que sea. Voltaje 0 por corriente me da 0. Y lo mismo cuando está el diodo apagado como este. Aquí la corriente vale 0. Corriente 0 por el voltaje que sea me va a dar 0 potencia. Entonces este diodo tiene 0 potencia y 0 potencia si se consideran ideales, ¿sí? Así que no se vayan a ir con la finta de que si aquí sacan un valor RMS para este voltaje y sacan un valor RMS para esta y los multiplican, ya les va a dar una potencia que disipa el diodo. La realidad es que el diodo no disipa potencia si se considera ideal. Cuando se considera real, cuando se toma en cuenta el VD-ON, el 0.65 volts aquí, 0.65 en cada intervalo en donde enciende el diodo, entonces sí ya hay presencia de disipación de potencia del diodo, ¿sí? Para que estén más seguros, les aconsejo que primero hagan visualmente el producto de las gráficas. El producto de las gráficas. Por ejemplo, el producto de voltaje por corriente, VD1 por ID1. Cuando multiplico este voltaje por esta corriente, estoy multiplicando 0 por lo que hay aquí,
0 por lo que hay aquí me va a dar un 0. Así que mi gráfica de potencia me daría 0 en ese intervalo. En este intervalo me daría 0 porque es 0 por lo que hay acá. No importa cuánta corriente sea, pero 0 por esto me da 0. Entonces, en ese intervalo la potencia tiene 0 gráfica, 0 en su gráfica. En el siguiente intervalo va a pasar algo parecido. Ahora tengo un voltaje que va a estar variando, ¿sí? Cuando lo multiplico por la corriente, sería multiplicarlo por 0. Entonces aquí tendría 0, un voltaje distinto a 0. Un voltaje distinto a 0. Por una corriente 0 me da 0 potencia. Así que mi gráfica pues vuelve a ser 0 en la línea de potencia, ¿no? En la gráfica de potencia siempre voy a tener 0 cuando multiplique esta gráfica por esta gráfica. O cuando multiplique esta gráfica de voltaje por esta gráfica de corriente. Me va a dar siempre 0 cuando haga la multiplicación de los valores instantáneos. La multiplicación de los valores instantáneos me va a dar 0 y un trazo 0 total. Eso habla de que la potencia en realidad es 0, ¿sí? Solo que tuviera voltaje del diodo .65, voltaje real. Si aquí hay .65, cuando yo multiplique este voltaje por esta corriente, me va a dar valores distintos a 0. Y entonces sí va a haber disipación de potencia. Cada vez que haga una multiplicación de un valor .65 por corriente. Cuando haga la multiplicación en el semiciclo negativo, sí me va a dar 0 potencia porque tengo un voltaje, pero la corriente vale 0. Ahí necesariamente 0 la corriente. Su producto, el producto de este voltaje por esta corriente, en el semiciclo negativo va a ser 0. Aquí sí no disipa potencia. Solo disipa potencia en el primer semiciclo cuando hay voltaje de .65, el voltaje del diodo por la corriente, ¿sí? Entonces ahí sí es cuando hay potencia, pero es cuando considero al diodo como un elemento real. Si yo considero al diodo como un elemento real, pues la gráfica de potencia sí es diferente a 0. Pero si yo lo considero ideal como lo hicimos aquí, los productos de voltaje por corriente me van a dar siempre 0 y eso hace que la potencia en los diodos valga 0. Si los diodos tienen 0 potencia, entonces toda la potencia que se produce en el secundario, toda se va a ir hacia la resistencia, ¿sí? Así que debe haber ahí lógica en el razonamiento, ¿sí? Si tienen duda de esto, repasen el video con calma, razónenlo. Si es necesario 1, 2, 3 veces ver el video, véanlo 3 veces. Si aún así tienen duda, mándenme correo y pregunten en dónde está su duda, en qué minuto del video y lo vemos, ¿sí? Gracias.